Está en 90.1, la hora clave. 7 de la mañana ya con 46 minutos. En este instante nos conectamos con el ingeniero Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo. Él es ingeniero agrónomo para conversar precisamente sobre un tema importante, sobre el tema de la reactivación del sector rural en el Ecuador, la seguridad, los créditos y la eliminación de aranceles que debe tener y mantener este sector, tomando en cuenta que en la crisis sanitaria del COVID-19 fue el sector que estuvo ahí presente alimentando a todas las familias ecuatorianas, pero que necesita una reactivación. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes plantean, ingeniero? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a sus oyentes. Muy probablemente a esta hora de la mañana ya muchos ecuatorianos habrán desayunado. Entonces se toman su cafecito con leche, se comen su bolón, su humita. A veces no se acuerdan ni de agradecer a la persona que nos prepara los alimentos y ni se acuerdan del pequeño agricultor que cultivó ese maíz para la humita, ese plátano para el bolón, que lidió con la roya para tener café, a la señora que se levantó 4 de la mañana con 5 grados centígrados lloviendo en Cayambe para ordeñar la vaca y que en la ciudad tengamos leche. Ese es el karma de la agricultura en Ecuador, Fernando, que la sociedad que cotidianamente 3 veces al día se topa con los alimentos que vienen del agro, no le reconocen su verdadero valor, su verdadera importancia. Y es por eso que tenemos cifras que son escandalosas, Fernando. El INEC acaba de publicar, mi opinión personal, con un poco de cocina y maquillaje, que la pobreza rural a diciembre del año 2020 subió al 48%. Ya estaba en cerca del 42% en diciembre del 2019, antes de la pandemia. Ahora llegó al 48%. Esa cifra es, desde el punto de vista económico y social, insostenible. Y desde el punto de vista ético, es una vergüenza nacional. No es posible que, como usted bien decía, en esta crisis, esos héroes anónimos que en la pandemia nos han asegurado la alimentación, porque esto hubiera sido una hecatombe, la pandemia mezclada con hambre, que sea el sector que tiene más pobreza en el país, 48% en promedio nacional, y resulta que en algunas comunidades campesinos indígenas, sobre todo en la sierra, esa pobreza llega fácilmente al 80-85%. Y paradójicamente también es el sector donde más impacta la desnutrición crónica infantil. Eso, Fernando, tiene que cambiar. Se repitió durante 14 años la famosa deuda con el agro. Y un agricultor, en su enorme sabiduría popular, me dijo: no nos pagaron la deuda con el agro en la época de vacas gordas, después con el pretexto de la época de vacas flacas tampoco nos pagaron la deuda con el agro, y cuando nos dimos cuenta, ingenieros, se habían robado todas las vacas, las gordas y las flacas. Ney, ingeniero Entonces, Ney, eso no puede continuar. ¿Por qué se olvida tanto al agro? Usted nos acaba de dar datos bastante alarmantes. Casi estamos bordeando la mitad de la población en pobreza. ¿Por qué, siendo tan importante, como ya lo estamos analizando y como estamos siendo conscientes con esta reflexión diaria de que recibimos los alimentos y a veces los chicos, los millennials o nosotros mismos pensamos que está en la vitrina del supermercado o en la canasta de las personas que venden en el mercado? Pero no sabemos o no entendemos todavía cómo se produce esta lechuga, esta col. ¿Por qué se ha olvidado tanto? No hay una devuelta de favor político, no hay algo que me apoye, que me haga crecer. Lo digo como el pensamiento típico político, o por dónde apunta la situación. Mire, y es más grave el asunto, porque el agro no es solo la alimentación, que ya esa, Fernando, sería razón suficiente. El sector agropecuario, amigos que nos escuchan, genera el 30% del empleo en el país. El 30%. Es el sector que más divisas genera a través de la agroexportación. Después del petróleo, es sin duda alguna el mayor generador de divisas para el país. En una crisis donde la gente no tiene trabajo, que hay pobreza, que hay hambre, con una economía sedienta de dólares, echar a un lado, poner a un lado el sector agropecuario es una cosa insensata. El sector agropecuario nos provee alimentos, nos da empleo
y nos trae divisas de exportación. ¿Qué más queremos? Pero para darle verdadera prioridad se necesita, primero, más información hacia la sociedad para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia cardinal que tiene el agro y no estar usando ese cliché hueco de que el Ecuador tiene vocación agropecuaria, pero nadie le para bola. Segundo, se necesita un nuevo gobierno que no haya que estarle explicando, un nuevo gobierno que sea amigo del agro, que comprenda no solamente la importancia actual que tiene, sino que para la salida de la crisis es importante dejarlo de tratar como la última rueda del coche y tratarlo como un motor de desarrollo, generador de empleo, de alimentos y de divisas para el país. En ese mix entre voluntad política y mayor conciencia social, creemos que hay una oportunidad para que el agro tenga mayor prioridad. Y yo creo honestamente que debería tener, si no la misma, mayor prioridad estratégica que el sector petrolero, porque es verdad que el sector petrolero algo de empleo genera, pero no al 30% como el sector agropecuario, y también nos trae divisas de exportación, pero el petróleo se va a acabar en algún momento, la agricultura no, y nadie come petróleo. En este sentido, ingeniero, comprendo entre líneas que el candidato Arauz no mantiene una línea apegada al agro y más bien Lasso sería una opción. Al hablar usted de 14 años en los que, como ha recibido el comentario, si en época de vacas gordas no recibimos apoyo, ahora en época de vacas flacas menos. ¿Han tenido ustedes acercamientos con alguno de los candidatos en este sentido que pueda fortalecer o que pueda tener claro el horizonte de que justamente el agro, con la agroexportación, genera trabajo, por un lado, nos alimenta y, como dice usted, también está generando divisas? Luego del petróleo, el ingreso de dólares al Ecuador se ha debido precisamente al agro. Entonces, no es cosa ahora, efectivamente, de mirarla de lejos o, como lo dijo usted en un instante, ponerla como la última rueda del coche. Debería ser la primera y a eso apuntaría inclusive el futuro del país una vez que las reservas petroleras, tarde o temprano, lleguen a agotarse. Así es, Fernando. Miren, los 14 años pasados, correísmo, morenismo, pónganle el nombrete que le quieran poner, nos ha conducido a esta realidad. La pobreza rural ha escalado del 35% en el año 2014 al 48% en el año 2020. Esto no es una cuestión de opiniones, esto es una cuestión de hechos y los hechos son incontrastables. Y además, Fernando, usted sabe que el promedio es una ciencia media perversa. Usted se come 2 panes, yo no me como ninguno, pero en promedio sale que nos hemos comido uno por cabeza. Y no es verdad, yo no me he comido ninguno. Entonces, hay amigos de las comunidades campesinas indígenas que nos dicen, ¿y dónde encuesta el INEC? Porque aquí no es 48% de pobreza, aquí es el 80% de pobreza. Un grupo de líderes del sector agropecuario, dirigentes de base de organizaciones de pequeños productores, agricultores, ganaderos de la costa, de la sierra de la Amazonía, académicos, gente que estamos vinculados a las ONGs, nos hemos acercado y hemos hecho una propuesta a Guillermo Lasso y él ha asumido sin quitarle una coma. Hoy son los 8 compromisos de Lasso con el agro, partiendo de un presidente que le diga gracias con letras mayúsculas a los pequeños agricultores y ganaderos, y un presidente que esas gracias las transforme en una inyección de $1.000 millones al año en crédito al 1% y a 30 años plazo. Eso es algo muy importante para meterle oxígeno, impulsar al sector agropecuario y sobre todo darle ánimo también a los jóvenes rurales para que no emigren. Aparte tiene un programa completo de subsidio al riego, a las semillas, a los pies de cría en la ganadería, un programa intensivo de fomento a las agroexportaciones, tanto en la costa como en la sierra, pero agroexportaciones que vinculen de manera inclusiva a los pequeños agricultores para que ellos también se vean beneficiados del crecimiento de las exportaciones y la diversificación. Un programa especialmente dirigido a jóvenes y mujeres rurales para la diversificación de actividades en la ruralidad, como por ejemplo el turismo rural, en el cual el Ecuador tiene un potencial enorme, pero muy desaprovechado. Entonces, por esas razones, nosotros, sin ambajes, y yo creo que es hora, esta es una hora crítica para el país, el 11 de abril nos jugamos mucho, hemos
decidido un apoyo frontal a la candidatura de Guillermo Lasso, que es la única opción de cambio que tiene el país. El pasado ya lo conocemos y nos ha llevado hasta donde estamos, 48% de pobreza rural en promedio. Ingeniero Barrio Nuevo, nos quedan bastantísimas dudas, interrogantes que plantearle, pero el tiempo se nos queda corto. Más bien le comprometemos en próximos días para seguir ampliando estos planteamientos que usted pone en torno al fortalecimiento del agro, a las exportaciones, etcétera. Le agradecemos por su tiempo y le comprometemos en el futuro para seguir ampliando este importante tema con todos los datos que usted maneja acertadamente. Con mucho gusto, Fernando. Ustedes, los medios de comunicación, son claves para que la sociedad en conjunto también, los gobernantes, entiendan la importancia y el potencial que tiene el agro. No queremos más un agro sinónimo de pobreza, sino de prosperidad y que contribuya a la prosperidad de la nación en su conjunto. Interesantísimos los datos que el ingeniero Barrio Nuevo nos ha entregado en torno al agro, con un 48% de pobreza, de acuerdo a la estadística, pero en zonas inclusive supera el 80%. Importantísimos los datos al respecto de este tema que